Ahora sometería a su consideración el recurso de revisión 225 remitido por la comisionada José Román. Sí. Comisionado Federico Guzmán. Es particularmente un punto que el proyecto de suyo es, digamos, la manera entre el cotejo entre la respuesta, entre la solicitud y la respuesta, es un poco, digamos, confuso el poderlo abordar el proyecto entre lo que se solicita y entre lo que se contesta, donde le piden diversa información al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli en relación a que se acredite que el secretario cumple con lo establecido en el artículo 32 y 93 de la ley orgánica, los requisitos para desempeñar el cargo, se cuenta con título profesional, experiencia mínima, el listado de acciones que se registraron en los COPASIS, el monto de participación municipal de la obra denominada colector Chalma, versión electrónica del primer informe de gobierno del presidente municipal. En cuanto a la ciclovía que anuncia el presidente municipal, saber el monto aprobado, la ficha técnica, si fue dictaminado o no por las áreas de desarrollo urbano y planeación. Son esas las solicitudes de información. La propuesta de la ponente es considerar procedente el recurso, fundar las razones o motivos de inconformidad y modificar la respuesta del sujeto obligado. En el fondo no hubo una respuesta satisfactoria a todos y cada uno de los puntos solicitados por el particular, por lo cual se está ordenando la entrega de lo que haya faltado, de lo que se haya negado respecto a la información. Entiendo que además el sujeto obligado, vía informe justificado, acompaña o hace o remite parte de la información solicitada en anexos correspondientes y hace las precisiones respectivas. Yo la verdad me gustaría referirme de manera particular a un punto. Solamente menciono esto de que entrega en la respuesta, pero particularmente en el informe, determinada información el sujeto obligado. Sin embargo, hay un punto que es el que a mí me genera inquietud en este proyecto. El sujeto obligado señala que la autoridad municipal no entrega copias de esta información respecto a la construcción de infraestructura vial ciclista, pero bueno, y otras más, a través del citado sistema SAIMEX, toda vez que se requiere la realización del pago ajustado a las tarifas que establece el 148 del Código Financiero del Estado de México vigente, derivado de lo anterior y en términos de la normatividad. Refiere a solicitud usted tenga bien realizar el pago para que se realice la reproducción de la información antes requerida. Este pago por 3 carátulas, señala el cobro por las primeras fojas, cuyo monto es de 15.07, cada una y 11 fojas excedentes, cuyo monto es de 1.08 cada una, importa un total de 57 pesos. Dicha cantidad deberá ser cubierta previamente a la expedición de las copias en la tesorería, le señala el domicilio de la tesorería, el horario de la tesorería y los días hábiles para poder realizar el pago. Y dice que el monto se establece de conformidad con dicho precepto. Para solicitar la entrega de su información deberá dirigirse ¿a dónde? A la unidad de información que está ubicada en tal lugar y deberá presentar los recibos respectivos y poder obtener la información de su interés. La duda y la inquietud es, en primera, yo no lo vi, por lo pronto creo que no viene, no está abordado este punto en el proyecto, y fue un tema que discutimos o intercambiamos reflexiones hace unas semanas. La reflexión es en el siguiente sentido, y hoy no me echaré otra vez toda vez mi consideración, lo haré en el voto que emita al respecto. Es el sujeto obligado pretende hacer un cobro de la información que escanee y se proporcione vía SAIMEX.
lo invoca así desde su respuesta, que luego es medio curioso, ¿no? Nosotros no proporcionamos información vía el SAIMEX, porque eso requiere un cobro, y le dice todo el procedimiento que tiene que hacer para que se le proporcione. Entonces siempre sí proporciona, sí proporcionamos la información, pero para ello te necesito pagar. Creo que eso es lo que tenía que haber dicho, que dice que no la proporciona, luego dice cómo le tiene que hacer para que se la proporcione vía el SAIMEX, es decir, si te la proporciono siempre y cuando me acredites el pago. Sin embargo, el propio sujeto obligado le entrega información, parte de la información, sin realizarle ningún cobro, que son de los temas que de repente a mí me inquietan, esas donde se dice que hay que cobrar el escaneo para entregar la información vía SAIMEX en términos de la transparencia, pero quedará siempre a mi criterio, ¿no?, si cobro, y en otras ocasiones no cobro. ¿De qué dependerá eso? Y habría que hacer un análisis de lo que yo comentaba la vez pasada. ¿Cuándo condonamos el cobro del escaneo y cuándo sí decimos que se cobre? ¿A qué queda el arbitrio? ¿Respetamos la legislación en materia de ingresos o no la respetamos? ¿O hay una excepción al criterio de cada órgano o cada sujeto obligado al cobro de la información que se escanea vía el SAIMEX? Aquí es, al final le entrega algo que ya no cobró, ya lo escaneó y ya se entregó. La parte que falta para efectos de cumplimiento de resolución bajo el argumento del propio sujeto obligado, ¿qué esperaríamos? Que envía el informe de cumplimiento le vuelva a señalar cuánto es lo que hay que pagar, cuánto amerita cada carátula, la primera hoja, las siguientes hojas, y todo esto que le señaló en la respuesta original respecto a lo que falta, y tendríamos que decirle que efectivamente puede cobrar. ¿Ya había el informe de cumplimiento de la resolución de lo que falta? ¿O habría que decirle antes que es o no procedente dicho pago? Yo ya me pronuncié respecto a dicho tema sin que eso signifique, por lo menos que mi posición hasta ahorita, siempre he dicho que el pensamiento evoluciona y a veces siempre hay argumentos que puede uno cambiar de parecer, y que nada es irreductible, siempre es posible de cambiar. Sin embargo, yo en este momento del análisis que he hecho y además conforme a los precedentes que he resuelto, y solamente lo diré en términos muy generales para ya no volver a repetirlo, yo me he pronunciado por lo pronto que el escaneo para proporcionar vía el SAIMEX la información o el psicocine en su momento, e incluso cuando se escanea una información vía las obligaciones de transparencia o la IPO, que también implica un escaneo y una sistematización, o la generación de versiones públicas, no es un acto de reproducción, sino como parte del deber y las obligaciones para proporcionar la información. Aquí hemos tenido argumentos de localizar o buscar la información requiere tiempo, hombre, y requiere trabajo, y entonces hay que cobrar la localización de la información, porque además es un tema adicional a lo que lleva X funcionario, porque solamente es una segunda atribución el tema de la unidad de información, o como se ve es público habilitado. Es decir, hemos escuchado el argumento que localizar y buscar la información implicaría un costo. Hemos escuchado por parte de los sujetos obligados que generar una versión pública implica, ¿sí?, también tiempos hombres, sacar la hojita, etcétera, etcétera, y consecuentemente ello implica un tema también de reproducción. Hemos escuchado argumentos del sujeto obligado que escanear o subir la información vía el psicocien, vía el SAIMEX, implica un trabajo que requiere un costo también. Y lo que quiero señalar simple y sencillamente es que en todos estos casos, por lo menos en los presentes que su servidor ha resuelto y que ha sido aprobado en algunos casos por la mayoría del Pleno, en otros por unanimidad, lo que se ha señalado es que hay que privilegiar el principio de gratuidad, el de costo razonable, el de sencillez y rapidez, la preferencia de los usos de los sistemas automatizados o electrónicos, y que estas acciones o estas conductas que despliega el sujeto obligado no se entienden como actos de reproducción que merite un costo o un cobro, aunado de que ello implicaría necesariamente prácticamente hacer, desde mi perspectiva, nugatorio estos principios y adicionalmente muy probablemente cuestionarse
si no se convertiría el ejercicio del derecho de acceso a la información en un tema elitista, puesto que solamente podrían acceder a este tipo de información quienes pueden hacer pago o cobro ya por sí de la información, que no es un acto, insisto, de represión, sino que parte de las obligaciones. Obviamente por este punto, y no por todo lo demás que lo rodea al proyecto, yo probablemente lo voto en contra, porque al final del día a mí me parece que yo no le daría ni oportunidad al sujeto obligado para que vea el informe de cumplimiento en una interpretación desde mi perspectiva conforme y promine de esa disposición de la ley que autoriza el cobro de escaneo. Me parece que desde mi perspectiva va más allá de estos principios en el ejercicio del derecho de acceso a la información y que tendríamos muy probablemente que establecer, desde mi perspectiva, si llegamos así, salvo que considere que efectivamente esa norma está ahí y hay que cumplirla y que no riñe con los principios del derecho de acceso a la información, yo creería que sí, y habría que dar, digamos, buscar una estrategia, una línea, una acción como instituto para que dicha disposición en un momento determinado pues pueda salir de la normatividad por ser contraria a los principios a los que me referí, y que además en sesiones de hace 3 semanas lo discutimos hace 2, entonces no me gustaría repetir los argumentos, estarán escritos en el voto razonado que hice para el acta respectiva y estará escrito en los siguientes votos razonados, o como en este caso en un voto razonado o en un voto por parte de su servidor. Por ese motivo me pronuncio en contra, no del proyecto, sino de la respuesta del sujeto obligado en el fondo, y yo entiendo bajo la lógica de hace 2 o 3 semanas algunas posiciones a este respecto, por lo cual yo no daría ni siquiera oportunidad del cobro. Pero yo creo que el tema tendría que ser abordado en el proyecto, porque si no, ¿qué pasaría en el tema del informe de cumplimiento? ¿Lo cobro o no lo cobro? Hoy lo quiso entregar él. Pero además yo haría el siguiente razonamiento: yo no soy fiscalista, ni sé mucho del tema de ingresos, ni mucho menos. La pregunta es, ¿qué cumplimos? La ley de transparencia en términos de estos criterios y principios, desde mi perspectiva, que puede estar o no, pero esa es mi posición, o los sujetos obligados deben de cobrar siempre. Eso es lo que me queda un poco la inquietud. O sea, si se va a cobrar, ¿cuándo sí se cobra, cuándo no se cobra? No sé si me explico, porque entonces esto queda al criterio de que, bueno, mira qué buena onda, no le cobró, se las dio gratis. O tenemos que decir, bueno, pues esto genera un cobro. Lo decía inclusive del propio instituto, lo cual para mí sería un tema lamentablemente que el propio instituto, vía el SAIMEX, vía el Psicocien, dijéramos que a partir de ahora todo lo que se entrega bajo este sistema tuviese que generar el costo que se genera. Y además tendría que verse en 2 sentidos. La primera, como se ha sostenido por algunos, que puede ser factible el cobro de esto, que yo no lo comparto. Y la segunda, si se llegara a decir que sí, en un términos, digamos, ya genéricos, o en mayoría, o por unanimidad, si se llegara a convencer a su servidor, tenemos que entrar en un segundo supuesto: ¿es el costo razonable? O sea, son dos cosas. Primero, si se debe cobrar, si sí se debe de cobrar, ok. Yo entraría al segundo momento en que no lo comparta. Este es un costo razonable y tendremos que sentarnos con quienes diseñaron esta norma. Pues, ¿y de dónde se te ocurrió esos centavos? O este peso, ¿de dónde derivó? ¿No? Si efectivamente son un costo razonable, que es parte de las atribuciones que tendríamos. Inclusive en algunas legislaciones se prevé como causa de impugnación o ir al recurso de revisión cuando contra el costo, ¿no?, de las copias o el monto de los costos cobrados, cuando se considere que no es un costo razonable desde la perspectiva del propio órgano garante. Yo hasta aquí dejaría mi intervención, y particularmente es ese punto. Gracias. Comisionada José Román. Gracias. Yo nada más quiero aclarar 2 puntos respecto de la resolución en trámite. Respecto de la resolución, por 2 motivos que fueron, por supuesto, que analizados y valorados, no pudimos pronunciarnos respecto del punto que bien señala el comisionado Guzmán. Primero, porque el motivo de inconformidad no tiene nada que ver con los derechos a que se refiere en un principio el sujeto obligado. Entonces, bueno, al no ser motivo de inconformidad, ni del acto impugnado, ni del motivo de inconformidad, no me da oportunidad de ninguna manera a entrar al tema.
Y por otro lado, independientemente de lo que está hoy vigente en el Código Financiero del Estado de México y municipios, el sujeto obligado otorgó la información. Entonces, todavía con ese segundo punto, menos oportunidad había de pronunciarme al respecto. Toda vez que no hizo cobro, ya no lo exigió y sí entregó la información completa y correcta, excepto la que estamos pidiendo en el punto resolutivo, que se entregue, que fue la única que faltó porque se revisó puntualmente que todo lo hubiere entregado, entonces sin cobro alguno, sin mayor referencia a los derechos, entregó la información y bueno, eso también me imposibilita de todas formas de entrar al fondo del asunto. Entonces, por lo que hace la resolución, no había cómo pronunciarnos al respecto. Por otro lado, para no ser repetitiva, ya en alguna sesión pasada yo misma me había pronunciado justamente en ese tema, en donde había dicho que, bueno, a raíz de la reforma constitucional, donde la Constitución en el 6º establece muy claramente el principio de gratuidad para efecto del procedimiento de acceso a la información. Hay criterios de la misma Corte en donde habíamos dicho que uno es el procedimiento gratuito y otro es el derecho. Y el derecho definido desde el punto de vista fiscal, federal y estatal se define como una contraprestación por un servicio. Y la Corte ha dicho que se requiere un razonable equilibrio entre el costo que me implica prestar el servicio y lo que me está costando dar ese servicio. Yo estoy completamente de acuerdo con el comisionado en dos cosas muy importantes, decía yo desde la vez pasada. Primero, a raíz de la reforma constitucional, las leyes generales tendrán que definir cuáles van a ser los documentos que yo estoy obligado, como sujeto obligado, a tener, perdón la redundancia, a tener documentos digitales para no poder cobrar absolutamente nada, y en qué casos cabe la posibilidad de que yo tenga documentos en papel. Y si voy a tener documentos en papel, y será legal y constitucional que cobre por ese escaneo o por las copias simples o las copias certificadas que solicita, por supuesto que también estoy de acuerdo que tendrá que definirse el costeo. Porque desde la vez pasada decíamos, la ponencia de la comisionada Bair y yo hicimos un análisis en donde el Distrito Federal cobra unos 50 por cada una de las caras de versiones públicas. Jalisco cobra 9 pesos por documentos en medios magnéticos. Michoacán cobra 50 centavos por información digitalizada. Nayarit cobra 25 centavos también por documentos electrónicos. Sinaloa cobra 2 salarios mínimos. Sonora cobra las 20 primeras hojas gratis y a partir de la 20ª $1. Y así, o sea, son varios estados. Entonces yo sí creo que una vez que estén las leyes generales, tendrán que definirnos esas dos situaciones. ¿Cuáles documentos tendrán que ser digitales? Si se va a poder cobrar o no las copias simples certificadas, el escaneo, los documentos digitales, cuando se lleven documentos electrónicos en USB, en CD, en disquete, o sea, todo eso tendrá que precisarse, porque en el país tenemos así como que de todos los precios, y sin distingo inclusive de algunos costos que sí parecen ser reales. La Corte, por ejemplo, cobra 10 centavos. Y decíamos desde la vez pasada, la Corte establecía, como es una contraprestación por un servicio recibido, el servicio es el escaneo. Si ya lo escaneaste una vez, ya no estás recibiendo ningún servicio, ya no te están dando ningún servicio. Por lo tanto, solo podrías cobrar el derecho por una sola vez, porque ya lo tienes escaneado y el documento ya dejó de ser papel y se convierte en documento digital, entonces ya estás obligado a entregarlo sin cobro alguno. Yo creo que todo eso tendremos que ir haciendo como que la normatividad, las reglas, un costeo correcto, por supuesto. No es posible que haya escaneos que cuesten desde 10 centavos hasta que el más caro son 2 salarios mínimos, por ahí de... ¿Cuánto está el salario mínimo? O sea, 120 pesos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tendrá que irse definiendo perfectamente. Mientras, lo que yo decía la vez pasada, pues es lo mismo, o sea, Código Financiero del Estado de México, municipios, lo establece de esa manera, está perfectamente definido. Si es un servicio, bueno, a mí me parece que es algo que sí tendremos que cuidar y que vigilar y hacer lo propio en el momento oportuno, no sé, para la próxima reforma fiscal. Pero
Pues hoy así está, pero además, para efectos de este recurso, no cabe la posibilidad de pronunciarme por esas dos razones que mencioné. Simplemente se queda sin materia, por eso el sobreseimiento que estoy proponiendo. Gracias. Bueno, sí estamos en el 225, ¿verdad? Sí. No, es que no es un sobrecimiento, no entiendo que es fundado y motivado el agravio. Sí, no, digo porque como que os dije, bueno, sí se modifica. Perdón, tienes toda Dije, a lo mejor estoy hablando de otro. No, perdón. Pero vamos a hacer una aclaración, ¿eh? Se modifica, tienes toda la razón, gracias. Se modifica y se ordena entregar el documento que no se entregó previamente. Claro que sí, gracias. No, porque si fuera un sobrecimiento, pues a lo mejor dice ya no tiene que entrarle el tema ese. Que tanto que yo oigo sobrecimiento digo, no pasa inadvertido para esta ponencia y a veces lo dejo ver para el sujeto obligado. En esta... No, yo sí estoy convencido hasta este momento que no genera... quiero separar el debate para que... quiero seguir insistiendo particularmente que son dos temas a reflexionar. Uno sobre el tema de principio de gratuidad y la preferencia de los sistemas automatizados como el que hemos creado nosotros. Y que además yo he sido un fanático promotor del SAIMES, del Psicocien y del IPOMES creo que el único de los estados que tiene este sistema de esta naturaleza, hablo de los locales. Lo creó también el IFAI en su momento, y una de las cosas que más le privilegian y que más le felicitan al IFAI es precisamente su sistema IPOMEX, particularmente su sistema de SISI, de solicitudes de información, y hay otros, como podrá el tema también parecido al nuestro, respecto a la información pública de oficio, que puede ampliarse a través de la transparencia proactiva. Hemos señalado que cómo se puede dar el principio de gratuidad. Primero, ese es un primer punto. El segundo punto es, si superado ese punto, que no se violenta el principio de gratuidad, ni de preferencia de los sistemas automatizados, ni sencillez, ni rapidez de los procedimientos, si estamos o no, como bien señala la comisionada Román, frente a un costo razonable. Acaba de referir algunos ejemplos donde hay unos cobran $1, otros 10 centavos, tendríamos que entrar en un segundo momento. A mí lo que me queda claro algo, y lo tengo que decir, lo voy a decir, cuando me lo han preguntado he sido enfático. Sí creo, desde mi perspectiva, y me puedo equivocar, pero así lo creo, me parece que la legislatura resolvió este tema con poca auscultación o análisis sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información. Porque si nos vamos a la literalidad, yo decía, bueno, pues cuando escanean el tema y suben la IPO, entonces tendría que cobrar el IPO cada vez que la consultas, así como los derechos de autor, que dicen, pues cada vez que reproduces en un restaurancito, en un hotel, pues tienes que mostrarte con por eso va ahí Cantoral o Medio Mundo, a ver cuántas canciones tienes que entrarle con un dinero cuando reproduces y pones música ambiental en un restaurante, en un hotel, en un cuarto. Sí saben que así se da. Entonces la idea es, bueno, si nosotros se sube, yo ya escaneé una información para el IPO, ¿quién me paga eso que ya escaneé como municipio? Entonces tendría que llegarse al exceso de decir, bueno, va a tener que cobrarse cada vez que consulta alguien el IPO, porque no deja ser el escala. Por eso, yo digo que ahí comete determinados errores la legislatura, porque en términos gramaticales, ¿no? Cada vez que escanea para proporcionar ese mes le genera un costo. Si yo escaneo, se escanea tanto para el IPO como para las solicitudes de información, lo que quiero decir. O sea, hay información que escaneamos. Cuando se diga que la nómina será información pública de oficio, como se plantea en algunas leyes generales, en algunas propuestas de leyes generales, pues la nómina, salvo que sea electrónica, pero hay quienes han dicho que no las hacen electrónicas, que las siguen haciendo en papel. Pues bueno, cada vez que la escanea para dar cumplimiento al IPO, pues va a decir, ¿y a quién le cobro esto? Esos son, por ejemplo, de los tres como ejemplos que yo pongo. Y al final yo no comparto que este sea un tema de reproducción desde mi perspectiva, sino parte de las obligaciones y los deberes para garantizar el derecho de acceso a la información. Porque entonces yo lo que digo, entonces, ¿para qué un sistema automatizado? ¿Para qué un SAIMES al final se va a acabar cobrando?
Nosotros prestamos la herramienta, prestamos el repositorio electrónico sobre el cual el sujeto obligado da, obviamente, una respuesta y anexa la información del interés del particular. Y además durante mucho tiempo hemos señalado, si uno ve el manual, puede equivocar, generalmente yo lo pego en las resoluciones, ¿cuál es la finalidad del psicocieno y SAIMEX? Establecer un vínculo de comunicación entre el solicitante y el sujeto obligado, entre el solicitante y el instituto, entre el sujeto obligado y el instituto, para facilitar y privilegiar, ¿no?, la no onerosidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información a través de este sistema. Viene ahí en nuestro manualito y hace una serie de referentes que generalmente yo lo pongo cuando digo que hay que privilegiar el sistema automatizado, sobre todo en el cambio de modalidad. Y yo digo que se resuelve con ligereza porque tendría que haberse acotado, no se entenderá como escaneo, ¿no?, aquella que se refiere a la información pública de oficio, ¿no? Y otro es haber preguntado y haber reflexionado si eso que se estableció como precio o como monto efectivamente es un costo razonable. Yo no estoy diciendo si sea bueno o malo, yo derivo si hay un costo razonable, que dice, oye, ¿cómo derivaste que es un costo razonable? Porque por lo menos el Poder Judicial establece 10 centavos y tal, o en base a qué se determina. ¿Cómo lo determinamos? ¿Sí me explico? ¿De dónde derivó? Porque todo lo demás lo puedes cobrar en un momento determinado bajo los principios de proporcionalidad y no sé qué al momento del servicio, pero adicionalmente a eso está previsto en el sexto el costo de la razonabilidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Oye, es razonable porque si lo que te cueste eso son 5 centavos de esfuerzo y no te cuesta más, entonces al final del día me parece que puede ser excesivo o no el costo. No lo sé, es un tema de estudio para ver si es efectivamente razonable o no. O lo que decía la comisionada, si al final yo llevo mi USB, si al final yo llevo mi disco, pues perdóneme, ¿por qué no la acotaron ahí? Bueno, que viene una acotación más o menos ahí dentro del propio sistema, ¿no? Pero todos esos temas me parece que no se revisaron a la luz de un debate. Y que al final del día es que nosotros sí tendríamos como pleno en mayoría, pues mantener una posición al respecto. Si la posición mayoritaria es que al final si genera un cobro, no se rompe el principio de gratuidad, no se afecta el tema de privilegiar los sistemas automatizados, adelante. Si ese es el tema no pasa nada, nada más lo definimos y cada quien hará su momento su voto particular, su voto razonado, no lo comparto, etcétera, etcétera, pues ya dijo que sí. Yo he señalado que qué bueno que hubiera habido una acción de inconstitucionalidad. Si hubiera tenido la facultad de acción de inconstitucionalidad, que yo siempre he dicho, no es un tema que nosotros, bueno, ¿para qué nos dudamos? ¿Para qué decimos? Porque si el Poder Judicial ha tenido ahí un criterio, pero que ha sido el Comité de Información de la Corte, que para bien o para mal puede ser un referente, no sé si exista ahí, o venga en un tema de acción de inconstitucionalidad. Y al final, independientemente de eso, pues hay que dar la batalla independientemente de eso, porque también el Poder Judicial ha resuelto tesis contradictorias. Un día dice blanco y un día dice amarillo. A ver, en este tema que todos estamos madurando, porque yo recuerdo que, por ejemplo, en la Comay, cuando se quiso hacer estas intentonas, por la crítica generalizada de la Comay, oye, esto es un retroceso al derecho de acceso a la información. Porque si durante mucho tiempo no se cobró, porque hoy se pretende cobrar. Y por lo menos los precedentes nuestros era eso y en, no es reproducción. Generar la versión pública no es reproducción. Y otro que nos llegó a señalar, perdóname, la búsqueda de localización tampoco es un acto que implica un servicio por el cual tú tengas que cobrar, porque forma parte del procedimiento de acceso. Esto es un poco como el procedimiento de acceso a la justicia. El juez no cobra, no sé si me explico, no cobra ni siquiera por llevar un desahucio o no cobra por llevar al ejecutor y decirle entrégame la niña y te lo doy. Y no deja de hacer una acción. No sé si me explico, no deja de ser que un cuate va, se presenta, se constituye, lleva gendarmes y abre la puerta y embarga bienes. En los hechos sabemos lo que pasa, pero formalmente eso forma parte del procedimiento o del acceso a la justicia. Yo que digo, que esa parte donde localizas, escaneas y lo subes para privilegiar el sistema, forma parte del derecho o del procedimiento de acceso a la información. Es un poco esa lógica. O sea, el juez no te cobra cada vez que está dictando una resolución, no te cobra cada vez que va a hacer una ejecución, no te cobra el notificador, no te cobra la secretaria por levantar el acta.
Y yo digo, esa parte de lo que hace el servidor público habilitado y el titular de la unidad de información forma parte del procedimiento de acceso. No es un acto de reproducción desde mi perspectiva. Pero tendremos que discutirlo, y sí, yo creo que sí viene, nada más, dice el particular en su impugnación, en su acto impugnado, dice que el sujeto obligado le señala que dicha información es proporcionada mediante el SAIMES y me refiere de un pago para obtener la información del expediente técnico, en una vía que yo no solicité. Por lo anterior solicito se me proporcione la información que requerí por los medios que yo indiqué. Eso dice el particular ahí en su acto impugnado o medios de inconformación. Yo el voto lo voy a hacer a la luz de este punto, en contra, a la luz de este punto. Todo lo demás lo puedo compartir, el tema donde faltó, donde no fue debida la respuesta y hay que entregar esta información. Sin embargo, por un tema tan importante para mí, como es el cobro de del escaneo para proporcionar la parte de la información que falta, es que me pronuncio en contra en este punto particularmente, y dejarle muy claro al sujeto obligado que por lo menos yo en este punto es irreductible en este momento el cobro de esto. Yo esperaría que, y le daré seguimiento, esperaría yo en el informe de cumplimiento, a ver si de casualidad se le ocurre al sujeto obligado a contestarnos, oye, con mucho gusto te la doy, nada más que implica tanto pasa a pagar, ¿no? Y bueno, mientras tanto pasa a pagar, pues resultó que no le dio la información faltante o que está ordenando el propio proyecto. Esa parte sí lo comparto, El análisis del proyecto en estos puntos por el cual se ordena la entrega de la información lo comparto, pero por este punto en particular, en donde sí desde mi perspectiva sí lo alega el particular, y el sujeto obligado en sus respuestas tiene una especie como de arrepentimiento y luego de buena voluntad, que no sabemos si se mantendrá, en vía el cumplimiento de la resolución por lo que falta, o en estos siguientes precedentes que vendrá, me parece que sí fue parte de la litis. Yo hasta aquí dejaré mi intervención y por ese motivo lo votaría nada más en contra. Gracias. Bien, comisionado, si no hubiera algún otro asunto, secretario, por favor, recabe la votación. Sí, comisionado, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto con respecto al proyecto de resolución 225. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionado Guzmán. En contra. Comisionada Miroslava Carrillo. A favor. Comisionados por mayoría de votos, se aprueba el proyecto de resolución 225, votando en contra el comisionado Guzmán. Gracias.